Triptón, esto es interesante. Durante mucho tiempo fui del PSOE. Últimamente cada vez me decepciona más, desde el pacto con Iglesias, Bildu, independentistas. Ahora el último caso. ¿No te sientes defraudado? No. Porque verás, yo no pertenezco a un partido al que le pida yo perfección. El pacto con Podemos no me gusta nada. El pacto con Bildu no me gusta nada. Nada. Pero la opción es que gobierne el PP con Vox. A ver. Tú estás sentado y te dicen, mira, aquí está el PSOE que va a gobernar junto con estos que son una lacra, pero cuyos votos necesita en un gobierno de coalición, el Podemos. Y luego pues tiene que hacerle carantoñas a los otros para que voten sus propuestas legislativas. Puedes tener eso o puedes tener un corrimiento hacia una derecha cada vez más extrema, cada vez más nazi, cada vez más racista, cada vez más homofóbica, cada vez más misógina y cada vez más defensora de la privatización de absolutamente todo lo que es el patrimonio público. ¿Cuál eliges? Y tú le dices, no, yo quiero un partido perfecto, que solo haga lo que yo quiera. Pues sí, pues no tenemos. Si el PSOE tuviera mayoría absoluta, no estaría en eso. No me gusta tener a Podemos allí. Mi imagen siempre ha sido la siguiente. Para poder zarpar navegando este barco en 2019, tuvimos que admitir a bordo a un loco con un hacha que está tratando de hundir el barco todo el tiempo. Entonces tenemos que estarlo vigilando, porque cuando lo sueltas, agarra el hacha y va abajo, a la cubierta de abajo, y empieza a tratar de hundir el barco. Es Pablo Iglesias. O quien lo sustituya. ¿Ok? Pero ha sido necesario tragar con eso. Eso es lo horrible de los gobiernos de coalición. Pero bueno, vota por el PSOE. Entonces no tendrá que tener gobiernos de coalición. Pues tiene que tener gobiernos de coalición, van a ser así. Del mismo modo en que el PP le hace muchísimos favores a Vox porque lo necesita en coalición, por ejemplo, en Andalucía. Ahora en el último caso a mí me da un enorme ánimo respecto de mi partido. Se descubrió una trama corrupta y 24 horas después estaban fuera del partido todos los corruptos y nadie los va a defender, y no se va a utilizar el dinero del partido, ni el prestigio del partido, ni la imagen del partido para defender a personas acusadas de delitos bastante graves. Vox, Podemos, Partido Popular nunca han echado a nadie por estar involucrado en crímenes graves, nunca. Y hay quien ha estado involucrado en crímenes, delitos graves o en irregularidades muy fuera de lugar, como las de Echenique, cuando no le pagaba la seguridad social al tipo que lo ayudaba en casa, porque él necesita un asistente en casa debido a su situación de discapacidad, ¿no? Y no le pagaba la seguridad social, él, que es el defensor de la izquierda. Entonces, no, lo último me dio mucho aliento, pero estoy en un partido imperfecto, estoy en un partido en el que caben muchas cosas que no me gustan. Pero prefiero pelear desde dentro por cambiarlas y pelear desde dentro porque el partido siga gobernando de la mejor manera posible, cada día con mayor transparencia, cada día en mejores condiciones y cada día con más votos para no depender del loco del hacha, que estar fuera y sentirme decepcionado, y entonces voy a votar a Ciudadanos. ¿O a Vox? No. No, Triptón, yo no voy a hacer eso jamás, jamás, jamás. Y te voy a decir una cosa, en cada municipio donde el PSOE gobierna, en cada comunidad donde el PSOE gobierna, hay mucho de qué estar orgullosos. Mucho de qué estar orgullosos. Tú te fijas en eso, yo me fijo en el aumento de las pensiones, yo me fijo en el aumento del salario mínimo, yo me fijo en el aumento de las contrataciones fijas, aumento del empleo. Yo me fijo en las otras muchas cosas que ha hecho el PSOE, pero que no las ponen en los primeros planos de los periódicos, los de izquierda, el Diario y Público y ellos, porque entonces harías que quedara bien el PSOE cuando quien tiene que quedar bien es Podemos, y la derecha porque no quiere que la izquierda quede bien nunca. Entonces las mejores acciones legislativas de todas estas desde 2019 están ocultas a la gran mayoría de la gente y por lo visto también ocultas a ti.